Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en YouTube. Novela nueva chicos. Mago de sangre de Hogwarts. Resumen. Otros que cruzaron Hogwarts eran bebés con alma y estaban bien preparados, pero Iván con tristeza lo instó a cruzar directamente al lugar de la ceremonia de clasificación. ¿Qué? ¿He aprendido magia negra antes? ¿Hogar en una tienda de magia oscura en Knockout Valley? ¿Madre es una maga oscura malvada? Así como Iván estaba preocupado de estar expuesto a su identidad cuando regresara a casa en el futuro, o de ser desollado y deshuesado, ganó la habilidad de fusionar la sangre de una criatura mágica. ¿Por qué la familia Dumbledore recibía ayuda del Fénix con tanta frecuencia? ¿Por qué el enano gordo Peter se escapó en medio de la noche llorando? ¿Cuál es la verdad detrás de la cara de serpiente de Voldemort? La sombra del unicornio que se transforma de la realidad en realidad, la pupila del basilisco petrificado, el poder del fénix que controla las llamas y en el proceso de recolección de sangre, un mundo mágico diferente se ha revelado frente a Iván. Capítulo 1. Susan Pence, Hufflepuff. Justin Finlay, Hufflepuff. En la gran sala de exposiciones bellamente decorada, un sombrero arrugado con una gran boca que se abre desde el borde, se retuerce inquieto mientras canta, y de vez en cuando es apretado por algunos pequeños magos impávidos. El ala del sombrero soltó estallidos de risa extraña. Mientras los nombres de los estudiantes y las universidades que se les asignaron fueron pronunciados desde la tapa de clasificación, los pequeños magos aplaudieron cálida o superficialmente en los asientos de abajo. Al menos en esta fiesta de orientación, incluso Gryffindor y Slytherin, que están disgustados entre sí, mantendrán esta escena relativamente armoniosa. Los pequeños magos que esperaban la academia de distribución en el público estaban nerviosos o expectantes al ver a otras personas ponerse el sombrero seleccionador, y luego caminaron hacia el asiento de la academia correspondiente en el tono divertido del sombrero. Sin embargo, entre los nuevos estudiantes, hay un chico delgado que está fuera de lugar. Está mirando sin comprender las hermosas y retro decoraciones y velas suspendidas en el aire. Las luces brillantes del pasillo están iluminando el auditorio. Estaba brillante, y se podían ver fantasmas translúcidos volando por el aire por todos lados. Todo hizo que el chico se adaptara un poco por un tiempo, y pasó mucho tiempo antes de que murmurara para sí mismo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Extraño, ¿me estoy muriendo en la cama del hospital? Justo cuando el niño se sentía familiar y no familiarizado con todo lo que lo rodeaba, una fuerte voz femenina resonó en la gran sala de exposiciones. Iván Als. La profesora Minerva McGonagall se paró en la mesa de las 4 esquinas donde estaba colocada la tapa de clasificación, mirando el pergamino que tenía en la mano, pero esperó mucho tiempo y no vio a los nuevos estudiantes llegar, por lo que frunció el ceño y volvió a decir en voz alta. Iván Als. No he visto ningún movimiento en los estudiantes de primer año durante mucho tiempo, y ahora incluso Dumbledore lanzó una mirada sospechosa, y los viejos estudiantes de las principales universidades hablaron en privado. ¿Quién? ¿Quién es Iván? ¿Tan valiente? No va por el camino equivocado, te perdiste la ceremonia de clasificación, ¿verdad? Esto es interesante. En ese momento, los estudiantes de primer año que quedaban, bajo la mirada de muchos profesores y estudiantes de último año, se movieron unos pasos detrás de ellos, solo el chico de cabello rubio y pupilas negras que no había entendido su condición permaneció quieto, luciendo muy conspicuo. Señor Iván Als, por favor, venga al escenario aquí. Repitió la profesora McGonagall de nuevo. Yo. Iván se señaló a sí mismo de una manera aturdida, y de repente sintió que esta escena era un poco extraña pero inesperadamente familiar. Sí, por favor sube lo antes posible. Al igual que otros han hecho, hay otros niños que necesitan ser resueltos. Quizás porque Iván es un estudiante de primer año, aunque la profesora McGonagall habló por cuarta vez cuando le pregunté. No quise enojarme en absoluto, pero sentí que el nuevo estudiante podría estar un poco nervioso. Antes de que Iván pudiera reaccionar, sintió que lo empujaban levemente, y luego los estudiantes de primer año en la primera fila también empujaron inesperadamente a Iván al escenario uno por uno con comprensión tácita. Está bien, niño, ven aquí pronto. La profesora McGonagall dio un paso adelante, puso los hombros de Iván en la silla, tomó el sombrero seleccionador y lo presionó sobre la cabeza de Iván. El sombrero seleccionador giró su cuerpo inquieto sobre la cabeza de Iván y dijo de manera extraña.
Oye, chico, no seas demasiado tímido, no eres la primera persona que se siente nerviosa en un lugar así, créeme, se acabó con los ojos cerrados, no duele en absoluto. Iván puso los ojos en blanco, después de permanecer en el nuevo lugar por un tiempo, también tenía algunas conjeturas sobre la situación actual, pero aún se sentía un poco increíble. Pero, ¿es esto realmente Hogwarts? ¿Es el lugar mágico donde se enseña magia? Pero eso no es. Iván no pudo evitar pensar en eso, pero la voz del sombrero seleccionador sonó en sus oídos. Sí, por supuesto, esto es Hogwarts. No estás soñando, estoy 100% seguro. Supongo que debes provenir de una familia mugle, ¿verdad? Cada pocos años, siempre hay algunos magos nuevos que no creen que la magia es real. Dicen que todos son trucos y quieren sacarla de mi cuerpo. Aquí viene un conejo con orejas largas, les dije que no había nada en el sombrero, pero no lo creyeron. El sombrero seleccionador estaba haciendo una broma tonta, y la boca partida casi se extendía hasta el borde del sombrero. La capacidad del sombrero seleccionador para leer recuerdos hizo que Iván no se atreviera a pensar demasiado, por lo que rápidamente condensó su mente. Pero tal vez debido a la influencia del sombrero seleccionador, la mente de Iván era como una presentación de diapositivas, pasando por secciones de recuerdos extraños. El disperso Iván no podía reconstruirlo. Parecía que una bruja estaba enseñando su propia magia. La bruja en mi memoria tiene unos 30 años, con un hermoso cabello largo y rubio, y hablando con la boca abierta. Entonces Iván solo sintió un pánico de miedo golpear su corazón. El sombrero seleccionador es también la primera vez que veo a un mago tan desordenado, pero también me sorprende que Iván no sea de una familia mugle. ¿Cómo pueden los niños de una familia de magos no conocer Hogwarts? Un sudor frío apareció en la frente de Iván. Aunque los diversos pensamientos y recuerdos leídos por el sombrero seleccionador pertenecían al propietario original, no sabía si este sombrero leería algún secreto importante. Fan solo puede intentar forzarse a sí mismo a pensar en algo insignificante. Al ver que el sombrero seleccionador parecía tener una postura interminable, la profesora McGonagall tuvo que toser levemente para recordarle al sombrero seleccionador en el escenario que debía hacer negocios rápidamente. El sombrero seleccionador dejó de hablar e Iván finalmente se sintió aliviado, pero también tenía un poco de curiosidad sobre a qué universidad lo asignarían. Bueno, déjame ver, optimista, inteligente y como un pensamiento loco, el sombrero seleccionador arrastró un tono largo, de repente bajó la voz y dijo. ¿Y un poco de magia negra? ¿Puedo hacer magia negra? Iván estaba confundido y recordó el recuerdo hace un momento. Oh, sí, una antigua y rara, magia negra, susurró el sombrero seleccionador y charló con Iván, como si susurrara algo. Por supuesto, en mi opinión, esto también es una magia negra interesante. Leer www.woukansu.com siempre permite que la gente vea algo que no quiere ver. Alguien lo ha usado para bromear, tal vez tú puedas hacerlo también. ¿Prueba? Aunque Dumbledore definitivamente no quiere que nadie lo vuelva a hacer, se quejó el sombrero seleccionador. ¿A dónde debería ir? ¿Slytherin? Iván tenía un poco de curiosidad acerca de cómo podía hacer magia negra, pero lo más importante ahora era la cuestión de la clasificación. Después de dividir el patio, puede quitarse este maldito sombrero que puede leer recuerdos. En las 4 universidades de Hogwarts, ingresar a Gryffindor requiere suficiente valentía, o imprudencia. Lo que Ravenclaw quiere es sabiduría o deseo de conocimiento. Slytherin corresponde a un personaje astuto e insidioso y un talento mágico excepcional. En cuanto a Hufflepuff, Iván siente que la Academia Hufflepuff generalmente es responsable de aceptar a los estudiantes restantes. El sombrero seleccionador dijo que aprender magia oscura está muy en línea con los estándares de Slytherin College. Por supuesto, también es posible que haya sido asignado a Ravenclaw debido a su optimismo e inteligencia. Iván piensa un poco narcisista. No, tampoco. El tono del sombrero seleccionador de repente se volvió humorístico. Aunque te entristecerá un poco decir eso, Slytherin por lo general solo elige algunos magos talentosos, así que, Gryffindor. El sombrero seleccionador cambió el susurro suave a Iván, y la fuerte voz resonó por todo el pasillo. ¿Gryffindor? Iván se quitó el sombrero seleccionador de la parte superior de la cabeza, un poco sorprendido, e incluso demasiado tarde para quejarse de la evaluación de su talento por parte del sombrero seleccionador. Sí, deberías ir allí. Dijo el sombrero seleccionador con juramento. Nunca me lo he perdido, tienes la calidad correspondiente.
Iván todavía estaba listo para preguntar de nuevo, el alegre aplauso del público ya había sonado, Iván tuvo que presionar su estómago lleno de preguntas, poner el sombrero seleccionador en la mesa de las 4 esquinas y bajar los escalones. Al ver a Iván bajar, algunos estudiantes de último año se hicieron a un lado en el asiento de Gryffindor para hacer un espacio. Un par de hermanos gemelos con la misma apariencia y cabello rojo ardiente presionaron a Iván contra el espacio en el medio, y uno de ellos habló con un tono exagerado. Dios, apuesto a que no te atreves a darle tanta cara a la profesora McGonagall en la ceremonia de clasificación de estudiantes de primer año. Definitivamente eres el primero. ¿Esto es realmente, qué es realmente? Preguntó Iván confundido. Es tan valiente. El otro de los hermanos gemelos tomó la conversación. Estás destinado a convertirte en una leyenda en la academia. Los dos se miraron y dijeron al unísono. Al escuchar las respuestas de los dos, Iván casi no lo capta de una vez, los circuitos cerebrales de los dos hermanos eran tan extraños que no podía entenderlos. Bueno, gracias, Iván agradeció cortésmente a los hermanos gemelos por su bendición, y luego preguntó. Mi nombre es Iván Als, ¿y tú? Soy George Weasley, y ese es Fred, uno de los hermanos gemelos habló primero, parpadeando hacia Iván. Será mejor que recuerdes, no admitas tus errores la próxima vez que te encuentres. Fred odia que la gente lo llame mal, está bien, George, no creo que vaya a admitir que estoy equivocado. Iván tiene claro el truco de los dos hermanos intercambiando identidades, naturalmente no se dejará engañar, y se volvió hacia el otro de los gemelos. Tienes razón, Fred. Fred, que estaba pensando en jugar con su hermano como novato, se quedó atónito, y George, que había hablado antes con Iván, también se sorprendió un rato antes de preguntar. Espera, ¿cómo sabes que soy de George? Es fácil de adivinar, ¿no? ¿Quién en los estudiantes de primer año no sabe que a tus hermanos Weasley les gustan las bromas? Por supuesto, Iván no podía decir que lo vio en el libro, pero solo podía dar una excusa temporal. Para engañarlo. Dios, ¿ya somos tan famosos? ¿Incluso los estudiantes de primer año lo saben? Dijeron George y Fred sorprendidos, sintiendo que tantos años de lucha contra las reglas de la escuela de Hogwarts finalmente se hicieron realidad. Puzzle de Ron, que estaba comiendo y comiendo, casi se echó la comida a la boca. ¿Cuándo sus dos hermanos se hicieron tan famosos entre los estudiantes de primer año en Hogwarts? ¿Por qué no lo sabe? George y Fred sintieron un poco de curiosidad porque Iván le susurró al sombrero seleccionador en el escenario, era la primera vez que veían a alguien charlando con ese sombrero durante tanto tiempo. Iván engañó a la última verdad a medias, después de todo, ser capaz de hacer magia negra en la Academia de Gryffindor no es algo para presumir. Por cierto, Iván aprovechó la oportunidad para pasar el tema a las aventuras de George y Fred en la escuela Hogwarts, y preguntó sobre la ubicación y la información de los pasajes secretos de Hogwarts. Iván, que ha leído el original, naturalmente sabe que George y Fred tienen un mapa mágico que puede mostrar la mayoría de los pasajes ocultos de Hogwarts y marcar los nombres de las personas que están dentro. Con él, puedes viajar libremente por este castillo mágico sin preocuparte de ser descubierto por profesores y administradores. Aunque Iván ha leído el original en su vida anterior y conoce muchos secretos de Hogwarts, después de todo, no puede recordarlo. Este mapa sigue siendo muy útil. Y los hermanos Weasley, enfrentándose a Iván, que es como un pequeño fan, naturalmente revelaron mucha información sin vigilancia, e incluso querían convencer a Iván para la gran causa de las bromas. Sin embargo, no hay información sobre el mapa mágico. Iván no se sorprendió. Después de todo, era la primera vez que me veía. No importa lo buena que sea la conversación, es imposible revelar un secreto tan importante. Iván solo quiere obtener buenas impresiones para allanar el camino hacia el futuro. Pero en este momento, una voz inexplicable de repente sonó en la mente de Iván. Dim, el anfitrión obtiene información secreta, la tarea se está generando, objetivo de la misión. Explorar Hogwarts. Progreso actual. 200. Introducción a la tarea. La curiosidad por explorar lo desconocido es algo que todo pequeño mago debería poseer. El castillo milenario contiene innumerables secretos. Explórelos y entiéndalos. Cuando el progreso de la exploración alcance un cierto nivel, se le dará un cierto nivel. Basado en el rendimiento. Recompensas. Iván, quien recibió la noticia de repente, no pudo evitar quedarse atónito, y la conversación con los hermanos Weasley también fue interrumpida. ¿Dedo de oro? Iván reaccionó rápidamente, seguido de éxtasis.
Viajé a Hogwarts inexplicablemente antes, aunque Iván tuvo la alegría y la suerte de vivir de nuevo, pero también había una sensación de ansiedad por llegar repentinamente a un ambiente desconocido, pero Iván fue obligado a bajar por la necesidad de fingir. Pero ahora me siento mucho más aliviado. Iván casualmente despidió a los hermanos Weasley que todavía estaban a punto de seguir hablando de sus aventuras. Se hundió en su corazón y centró su atención en buscar a tientas este dedo dorado recién emergido. Intentó todo tipo de cosas en la novela que podrían llamar al sistema. Después del método, una serie de información apareció finalmente ante los ojos de Iván. Iván Als. Ocupación. Mago barra mágica. Maldición de miedo nivel 1, 3, 200. Teoría del conocimiento. Nivel de creación de objetos mágicos 0, 435, 500. Objetos mágicos. Varita mágica, madera de tejo, pelo de unicornio, 11 pulgadas y 3/4 de largo. Magia. Media. Calce. 72,5%. Puntos académicos. Ninguno. La columna de información que apareció frente a mí fue la que esperaba Iván, leyendo www.ukansu. Com es solo una parte del contenido de la columna de información, lo que supera un poco las expectativas de Iván. Miedo, maldición. Producción de objetos mágicos. Murmuró Iván lentamente para sí mismo. Como un pequeño mago que acaba de cruzar y ni siquiera ha descubierto completamente la situación, naturalmente no traerá estas dos habilidades. Pensando en el recuerdo que había aparecido en su mente cuando estaba en el escenario hace un momento, Iván de repente comprendió que debería estar en posesión de él. Este pequeño mago llamado Iván Als había aprendido magia antes de entrar a la escuela. Esta situación no es infrecuente entre los pequeños magos. Es importante saber que incluso Hermione Granger, que nació en una familia Muggle, puede dominar algo de magia simple a través del autoaprendizaje antes de ingresar a la escuela, y mucho menos aquellos que nacieron en el pequeño mago. De la familia de magos. Pero la magia del miedo, pensó Iván durante mucho tiempo pero no tuvo impresión, parecía que no era la magia que aparecía en el original. Iván no se sorprende, después de todo, Harry Potter es solo una novela, y es solo un rincón del mundo mágico. Es imposible mostrar toda la magia en todos los aspectos, y la magia negra en el texto original es aún más rara. Un verdadero mago negro no puede tener tan poca magia negra. Después de todo, solo la zona restringida de libros de Hogwarts, no sé cuántos libros de magia negra hay. Por supuesto, lo que más curiosidad o preocupación le preocupa a Iván es la situación familiar del dueño original, una familia que pueda enseñar magia oscura a sus hijos antes de la escuela obviamente no es buena. Iván está muy preocupado por su seguridad. Si alguien se entera de que Iván Als, un pequeño mago, está ocupado por un alma de otro mundo, Dios sabe qué tipo de magia negra le espera, un corazón desgarrador que conocer. ¿Sigues quemado hasta morir con un fuego feroz? Iván no pudo evitar estremecerse al pensar en el trágico encuentro que podría suceder, tratando de recuperar el recuerdo del cuerpo original. No sabía si fue por la travesía, esos recuerdos parecían romperse y esconderse en las profundidades, dejar que Iván quisiera romperle la cabeza no era nada. Maldita sea, si tan solo pudiera recordar más recuerdos, murmuró Iván para sí mismo con dolor de cabeza. Parece que antes del final del semestre, debe aprender a contemplar la mente, y luego encontrar la manera de usar la palangana de meditación en la oficina del director para solucionarlo memoria, de lo contrario es muy probable que se gaste la ayuda. En otras palabras, Iván ni siquiera sabe dónde está su casa ahora, no hay nadie que pueda mezclarse con él. Harry Potter. Justo cuando la cabeza de Iván estaba pensando en cómo entrar en el área de libros prohibidos y aprender a tomar la mente, la voz aguda de la profesora McGonagall llamó la atención de Iván hacia la ceremonia de clasificación. No es solo Iván. En este momento, todos los pequeños magos y profesores volvieron sus ojos hacia el escenario, como una repetición de Iván cuando subió al escenario, pero obviamente la pequeña especialidad de Iván es naturalmente incomparable con el prestigio del Salvador. Cuando un pequeño mago delgado y apretado con anteojos subió al escenario, hubo un aplauso entusiasta desde abajo, y los Gryffindor de segundo año junto a Iván estaban todos rojos con las palmas de las manos, mirando fijamente. Cabello pequeño, parecía esperar ver la cicatriz parecida a un rayo. ¿Harry Potter? ¿Está hablando de Harry Potter? Mi madre dijo que derrotó al hombre misterioso cuando nació. Ojalá pudiera ser asignado a Gryffindor. Iván también siguió a la multitud aplaudiendo para dar la bienvenida, de lo contrario sería demasiado rebelde en este asiento.
Por supuesto, Iván también sintió que esta era la gloria que Harry merecía después de todo, la miserable vida de Harry de ser acosado en la infancia se debió a la muerte de sus padres. Si no hubiera sido por la magia de protección que Lily Potter lanzó a expensas de su vida, el poderoso Voldemort había perdido su poder, el mundo mágico no sabría cuántas personas morirían. Cuando escucharon que Harry Potter estaba a punto de entrar en Gryffindor, los pequeños magos en los asientos se enojaron aún más. Los gemelos Weasley se abrazaron emocionados y gritaron: «¡Potter! ¡Tenemos a Potter!». El aplauso de Slytherin fue mucho más leve. Especialmente el jefe de Slytherin que estaba apoyado en la primera fila, su rostro estaba un poco desagradable después de escuchar al sombrero seleccionador decir que Harry se había negado a entrar en Slytherin. Iván silenciosamente vio todo en sus ojos, y las comisuras de su boca se rieron entre dientes, sabiendo que era porque el aura del salvador de Harry todavía estaba allí. Después de un tiempo, todos descubrieron que, aparte del título, Harry Potter también. Mago, me temo que no me importaría tanto. Iván murmuró en su corazón, pero levantó los ojos y miró a Dumbledore, que estaba mirando a Harry con una sonrisa, y de repente sintió que la preocupación del prefecto Slytherin era correcta. Después de todo, el director ayudó al Salvador a abrirse, y los demás no lo hicieron. No digo nada. Al menos la copa universitaria de Slytherin en estos semestres no es para pensar. Al ver a Harry caminar por el escenario, el prefecto de Gryffindor, Percy Weasley, no pudo esperar para estrechar la mano de Harry casi en el momento en que Harry bajó del escenario. La mayoría de las personas también han dejado sus posiciones uno al lado del otro, aparentemente deseando tener una buena charla con el Salvador. Incluso George y Fred corrieron para unirse a la diversión, y el lado de Iván de repente se quedó vacío. Iván no tenía la intención de unirse a la diversión. No le importaba, estaba disfrutando de la comida frente a él. Todos decían que la comida del país podrido era auténtica cocina negra, pero la comida en Hogwarts era inesperadamente bueno. Iván cree que esto puede estar relacionado con la comida de Hogwarts, los elfos domésticos, en lugar de los magos británicos. Vagamente, Iván pareció sentir que alguien lo miraba fijamente, y cuando miró hacia arriba, vio a Dumbledore mirándolo con sus brillantes ojos plateados. Iván no tenía el menor miedo escénico, y después de sonreírle a Dumbledore fingiendo ser tímido y educado, se puso un gran trozo de pastel en la boca de un bocado y se lo tragó de a tres o de dos en dos. Tal vez sea porque Iván está lleno de comida, o Dumbledore fue solo un capricho. Después de devolverle la sonrisa, el mejor mago blanco volvió su mirada hacia otros lugares. Después de que terminó la ceremonia de selección, todavía había mucho tiempo para que los pequeños magos comieran. Iván comió lo suficiente hasta el punto que ya no pudo sostenerlo, y Dumbledore agitó su varita para quitar las sobras. La comida llena de comida desapareció sin dejar rastro, tal como apareció repentinamente antes. La magia mágica, para el pequeño mago de grado superior que la ha visto muchas veces, es familiar desde hace mucho tiempo, pero para Iván, que realmente ha experimentado la magia por primera vez, todavía es muy nueva. Dumbledore se puso de pie lentamente en este momento, leyendo www. Los ojos de wowcansu.com también se centraron en el escenario que siguió a las acciones de Dumbledore. Ya que todos estamos alimentados y borrachos, permítanme decir algunas palabras más. Voy a publicar algunos anuncios del comienzo de la escuela ahora. La voz de Dumbledore resonó en el pasillo, sus ojos recorrieron a los nuevos estudiantes que estaban debajo del escenario, y luego miró al hermano Weasley. Los estudiantes nuevos deben prestar especial atención. Los bosques en el patio de recreo están estrictamente prohibidos para que los estudiantes entren. Creo que los estudiantes de último año también deben tener esto en cuenta. Nuestro administrador, el señor Filch, quiere que le recuerde que no está permitido usar magia en el pasillo entre clases. La prueba del jugador de Quidditch se llevará a cabo en la segunda semana, después de simplemente enfatizar las reglas que existen en cada semestre. Dumbledore hizo una breve pausa y volvió a levantar el tono. Finalmente, debo advertirles que las personas que no quieran morir trágicamente no deben ir al corredor del tercer piso a la derecha en este año. Iván no pudo evitar quejarse de los comentarios de pesca de Dumbledore después de escuchar. Guan dijo lo peligroso que era, pero no reveló otras noticias, ni siquiera por qué no pudiste ir allí, con una mirada misteriosa. ¿Cómo puede esto hacer que algunos pequeños magos llenos de curiosidad lo soporten? Efectivamente, la severa advertencia de Dumbledore no pareció haber tenido el efecto debido.
Algunos estudiantes de primer año incluso se rieron con indiferencia, pero los estudiantes de último año mostraron expresiones serias. Por supuesto, esto no incluye a los dos hermanos Weasley con caras serias. Los dos están discutiendo algo en secreto. Iván adivinó que podrían ir al pasillo que podría hacer que la gente echara un vistazo trágico. Es solo que Iván sintió que antes de eso, Dumbledore hablaría con ellos en persona con anticipación, o dejaría que el administrador Filch se concentrara en ellos. Para que no hagan algo, después de enfatizar las precauciones para este semestre, Dumbledore parecía haberse convertido en el tipo de director un poco incongruente, que llevaba un sombrero de mago ligeramente torcido en la cabeza y dijo en voz alta: «Antes de ir a la cama, cantemos juntos la canción de la escuela». Cuando la voz de Dumbledore cayó, Iván vio claramente que los rostros de los profesores en el escenario cambiaron, y varios estudiantes de último año también estaban estreñidos. Y Dumbledore estaba agitando su varita por su cuenta, y una larga cinta dorada flotó fuera de la varita, convirtiéndose en palabras como una serpiente. La varita es como un bastón. Bajo la guía de Dumbledore, la canción de la escuela de Hogwarts cantada por toda la escuela resonó en el pasillo. Hogwarts, 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 por favor enséñanos, ya sea viejo o calvo, o un hombre joven con piernas idiotas, nuestras cabezas pueden llenarse de novedades algo interesante. Varias versiones y varias melodías se juntaron de manera desordenada, y los hermanos Weasley, quienes trataron de engañar a todos en la mezcla, Iván también cantaron algunas palabras junto con ellos. Después de cantar, inesperadamente sentí que esto estaba mezclado con el tono. Parece bastante bueno. Iván no pudo evitar preguntarse si había algún problema con su estética musical. Afortunadamente, también está el director Dumbledore que tiene el mismo sentimiento. El respetado mago blanco se conmovió hasta las lágrimas bajo la influencia de la música. Le tomó mucho tiempo liberarse de la melodía. Se secó las lágrimas mientras recordaba todos los niveles. Lon puede volver. Iván siguió el flujo de estudiantes de primer año de Gryffindor a lo largo de la escalera de caracol hasta el piso más alto. Al final del pasillo, Perky se detuvo en una pared con un retrato de una mujer gorda. Antes de que los nuevos estudiantes pudieran preguntar, todos vieron a la gorda moverse, cambiaron de postura y dijeron solemnemente: «¿Cuál es la contraseña?» «Escoria de dragón», respondió Perky. La mujer gorda asintió, se hizo a un lado, revelando un agujero redondo en la pared, e Iván supo que esta era la sala común de Gryffindor adentro. Después de entrar, Iván se dio cuenta de que este lugar era mucho más grande de lo que pensaba. La bandera del león rojo que representa a Gryffindor está colgada en el aire. Hay varias mesas largas cuidadosamente colocadas en el amplio salón. Debajo de las mesas largas hay sillas cómodas. La chimenea de color marrón oscuro está contra la pared izquierda. La llama encendida ilumina el frío en el mismo tiempo. El dormitorio de Gryffindor es para 5 personas. Hay 5 camas con dosel en la espaciosa habitación. Debajo están sus respectivos equipajes, cuidadosamente apilados a un lado. Como no hay un recuerdo correspondiente, Iván ni siquiera puede reconocer su maleta y su cama. Justo cuando Iván estaba esperando a que su compañero de habitación eligiera una cama primero, un búho blanco grisáceo voló repentinamente desde la parte superior de la barandilla en el lado oeste hasta el hombro de Iván, y picoteó íntimamente su rostro. «¿Maca?» Iván se sorprendió por un momento, luego recordó el nombre sin razón aparente. «Cuco tilde», respondió el búho blanco grisáceo. «Lo sea o no, te llamaré Maca de ahora en adelante». Iván extendió la mano y rascó el cuello de la lechuza. Maca entrecerró los ojos cómodamente. Con la guía de Maca, Iván rápidamente confirmó que la cama del lado oeste contra la pared era suya. Había muy pocas cosas alrededor, excepto ropa de cama y almohadas, pero algo de ropa, artículos de primera necesidad y algunos libros para llevar. El libro de texto. Cabe mencionar que Iván encontró un pequeño cartel junto a su cama con las palabras Iván Als grabadas íntimamente en él. Otras camas también tienen marcas similares, pero Iván no lo notó en este momento. No mucho después de que Iván se quedara solo en el dormitorio, se escuchó un sonido de empujar la puerta afuera, seguido de una voz un poco familiar. Inesperadamente, la casa de selección solo está usando un sombrero. Pensé que iba a luchar contra los monstruos gigantes. Sabía que no debería creer las tonterías de George. Empujando a través de la puerta estaba un pequeño mago con el pelo rojo ardiente y pecas en el puente de la nariz, su boca balbuceaba y hablaba, mientras que el niño detrás de él usaba anteojos y se veía un poco delgado. «Harry».
Ron Iván estaba algo sorprendido, era una coincidencia que estuviera en el mismo dormitorio que el Salvador Harry. Hola, soy Iván Als. Iván dio un paso adelante y saludó. Oye, este es Ron Weasley. Ron también notó la existencia de Iván. Hola, soy Harry Potter. Harry también extendió su mano en este momento. Iván primero estrechó la mano de Harry, luego miró a Ron y sonrió. Justo ahora en la reunión, tu hermano George y Fred me mencionaron. Oh, maldición, no creo que digan nada bueno de mí. Ron pensó en la forma en que George y Fred se engañaban a sí mismo, y se enojó. Harry estaba un poco complacido con la actitud de Iván diferente a la de otras personas, después de todo, desde que entró en el mundo mágico, cada vez que se encontraba con otros magos, estaba haciendo un escándalo o queriendo ver la cicatriz del rayo en su cabeza. Tengo que decir que Harry piensa que este comportamiento es realmente estúpido. Leyendo www.wowcanansu.com. La amistad entre los pequeños magos a veces se puede establecer en poco tiempo, lo que es más, Iván, que ha leído el libro original, los conoce a los dos y los atiende deliberadamente, por lo que, naturalmente, se hacen amigos rápidamente. Harry habló sobre el trato injusto que recibió antes de llegar al mundo mágico en el dormitorio, mientras que Ron hablaba de una o dos cosas divertidas de las que se burlaban los gemelos Weasley. No mucho después, Neville y otro pequeño mago que compartían lo mismo dormitorio también se juntaron y conversaron hasta tarde antes de acostarse y descansar. Los sucesivos cambios a lo largo de la noche hicieron que Iván se sintiera realmente cansado, casi inmediatamente después de tocar la cama, su cuerpo se debilitó y no pudo volver a levantarse, incluso el plan del sistema de exploración originalmente planeado fue olvidado. Vagamente, solo se podía escuchar el sonido de Ron luchando contra los ratones. Iván levantó los ojos y lo miró, luego se tapó la cabeza con la colcha y movió los labios en silencio. Hola, Hogwarts. Temprano a la mañana siguiente, Iván se despertó de su sueño, miró a su alrededor sin comprender y tardó mucho en darse cuenta de que iba a clase. De repente, estaba a punto de ser trasladado de la cama del hospital al salón de clases, y por un tiempo, Iván todavía fue un poco incapaz de adaptarse. Sin embargo, en la primera clase en Hogwarts, Iván no tenía la intención de llegar tarde. Aunque todavía era temprano, Iván sintió que se había puesto en camino antes, considerando las incómodas escaleras en Hogwarts. Por supuesto, antes de irme, no me olvidé de llamar a Ron y Harry que todavía estaban acostados en la cama. No sé si fue la influencia del halo salvador de Harry o la mala suerte de Iván. Cuando bajó las escaleras, se encontró con dos escalones que desaparecieron. El pobre Ron incluso golpeó la pared disfrazado de puerta. Afortunadamente, fue debido a la demostración personal de Ron que Iván y Harry se salvaron. El equipo de 3 personas finalmente entró en el aula antes de la clase, apuesto. Esas escaleras deben estar deliberadamente dirigidas hacia nosotros, tratando de hacernos llegar tarde. Ron se frotó la nariz todavía roja, entró primero en el salón de clases y miró el podio vacío. Fue un suspiro de alivio. Parece que no es demasiado tarde. El profesor no ha llegado todavía. Harry también le dio a Iván una mirada algo agradecida en ese momento. Afortunadamente, se levantó temprano hoy, de lo contrario definitivamente llegaría tarde. No, creo que el profesor ha llegado. Iván ignoró las palabras de los dos, pero miró al gato atigrado en el podio, y luego regresó rápidamente a su asiento. Harry y Ron estaban confundidos, pero después de sentarse, vieron al gato atigrado en el podio saltar repentinamente del escenario, distorsionado y deformado, y cuando aterrizaron, se habían convertido en intermediarios. La joven bruja es la profesora McGonagall. Harry y Ron estaban atónitos. Entendieron de lo que estaba hablando Iván. Simplemente no entendieron cómo Iván supo que la profesora McGonagall había cambiado al gato. También está sorprendida la profesora McGonagall. Ella usó la forma de Animagus para observar la situación de los pequeños magos en esta clase, y también para usar la transformación de Animagus como esta técnica de transformación. Al comienzo de la clase, no esperaba ser reconocido por un estudiante. Chong Ji-fan asintió con una leve aprobación y la profesora McGonagall comenzó el contenido de enseñanza de la primera clase de transformación. Antes de comenzar la clase, quiero recordarte que, transfiguración es posiblemente uno de los hechizos más complejos y peligrosos que aprenderás en la escuela de Hogwarts. Quien quiera estar en mi clase, si eres travieso, sal de inmediato y nunca regresar. La profesora McGonagall agitó su bastón y convirtió el podio frente a él en un cerdo. En medio de la exclamación de muchos pequeños magos, cambió el podio de nuevo.
Iván se sentó en la posición delantera, viendo claramente todo el proceso de transformación. Preciso, rápido, impecable, ser capaz de transformar un podio de madera en una criatura con conciencia equivale a cambiar directamente la estructura de la materia, e incluso dotar temporalmente de inteligencia a los muertos. El misterio y el poder de la magia se revelan sin duda en este momento. La magia del mundo mágico puede ser ligeramente inferior en poder destructivo, pero tiene su propia singularidad en otros aspectos, y es integral y completa. La demostración de la profesora McGonagall despertó de inmediato el interés de los pequeños magos. Después de explicar los métodos y técnicas para liberar la maldición de la transfiguración, distribuyó una cerilla a todos los estudiantes. El objetivo era convertir la cerilla en una aguja plateada. Cuando la profesora McGonagall comenzó a explicar la maldición de la transfiguración, un recordatorio sonó en la mente de Iván. Dean, escuchaste atentamente la explicación del profesor y encontraste que el contenido era un poco oscuro y que la competencia del mantra de transfiguración mejoró ligeramente. Iván llamó a la barra de información y echó un vistazo, y había una línea adicional de información en la barra mágica. Nivel de maldición de transfiguración 0, 6, 100. Al ver que el contenido era el esperado, Iván estaba un poco encantado, lo que significa que no importa qué tipo de magia sea, solo necesitas repetir la práctica para aumentar tu competencia, y puedes aprenderla rápidamente. Pero después de que Iván repitió la práctica durante media clase, se dio cuenta de que no parecía tan simple como pensaba. Iván Als. Señor Als. La voz severa y fuerte resonó en el aula cerrada, atrayendo la atención de los pequeños magos en las filas delantera y trasera. La profesora McGonagall, que no había hablado hasta entonces, volvió la cabeza abruptamente, y los pequeños magos voltearon la cabeza con enojo, o agitaron sus varitas una y otra vez hacia el fósforo frente a ellos en apuros o enredados, tratando de que sucediera incluso un poquito. El cambio, la profesora McGonagall miró a su alrededor durante una semana, y vio que las cerillas en la mesa de una pequeña bruja con el pelo revuelto habían cambiado significativamente, con más o menos la apariencia de agujas, y luego aflojó sus apretados labios, revelando un rastro de satisfacción. Después de advertir a los pequeños magos que todavía estaban pescando con sus ojos, la profesora McGonagall pudo volver su mirada hacia el estupefacto niño frente a él, y dijo con severidad. Señor Als, creo que debería haberle recordado antes que la liberación del hechizo es muy peligrosa, y debería mantenerse concentrado antes de liberar la magia. Además, repetir los ejercicios mecánicos no ayuda mucho. Creo que deberías estar más atento, concentrado e imaginar cómo se ve la aguja plateada. Sí, profesora McGonagall, prestaré atención. Iván Als asintió cortésmente, condensó su mente bajo la mirada de la bruja, y la varita en su mano estaba a casi 30 centímetros de altura en el aire con una extraña onda de frecuencia. En la mesa de madera gris negruzca, una cerilla parecía ser impulsada por algún tipo de fuerza de la nada, retorcida y deformada, cambiando lentamente de forma bajo la acción de la magia. Sin embargo, cuando la cerilla se deformó lentamente, parecía haber sido alterada y volvió a su estado original en un instante. Esta situación no parecía estar más allá de lo que esperaba la profesora McGonagall. Después de ver esta situación, solo asintió y dejó una oración para practicar más, luego giró la cabeza y se fue. Después de todo, la mayoría de los pequeños magos que acaban de comenzar la escuela también son así. Eso es todo. Los discípulos dejaron a Iván Als murmurando un suspiro. Parece que acumular competencia no es tan fácil. Después de probar la mayor parte de la clase, Iván ha perdido durante mucho tiempo la emoción que tenía antes. Porque la tasa de crecimiento de la competencia se ha ralentizado después del aumento anterior, y no es posible aumentar la competencia cada vez. Después de un período de exploración, Iván siente que esto no es tanto una práctica para aumentar la competencia de habilidades, sino más bien para presentar su propio nivel en forma de competencia. Después de la mayor parte del tiempo de clase, Iván ni siquiera pudo hacer un hechizo de transformación estable durante mucho tiempo. Justo cuando Iván Als conducía en una clase de transfiguración, de repente lo pincharon un par de veces con el dedo. Iván giró la cabeza, solo para darse cuenta de que Harry, que estaba emocionado, estaba señalando los dos objetos puntiagudos, ligeramente brillantes no identificados en la mesa frente a él y gritando fuerte. Oye, Iván, mira, lo hice, lo hice. Bueno, sí, Harry, eres increíble y talentoso. Iván miró los objetos desconocidos en la mesa y asintió. La primera clase de transfiguración puede hacer que las coincidencias cambien significativamente.
Forma fija durante mucho tiempo, ya es la superior. Nivel entre los pequeños magos, al menos, mucho más poderosos que él. ¿Verdad? No esperaba eso, mi tío, todos son mugles. Antes de entrar a la escuela, siempre me pregunté si podría liberar magia, fue afirmado por Iván, y Harry también expresó sus preocupaciones anteriores. Antes de entrar en el mundo mágico, Harry no era más que un niño ordinario de 11 años. De repente se convirtió en el salvador a los ojos de todos. Aunque recibió una atención y gloria inimaginables, también aceptó la dificultad. La presión de la imaginación. Harry incluso pensó en la vergonzosa escena en la que no pudo aprender magia, pero afortunadamente la situación no ha cambiado tanto. A Iván no le sorprendió el rápido aprendizaje de magia de Harry. Después de todo, el sombrero seleccionador dejó en claro cuando asignó a la academia a ser valiente, amable y extremadamente talentoso. El sombrero seleccionador incluso sugirió que Harry fuera a la academia Slytherin. En tercer grado, usó al guardián que acababa de aprenderlo para destruir o ahuyentar a cientos de dementores. Si la educación gratuita de Hogwarts no hubiera sido demasiado feliz, se estima que el salvador talentoso antes de la graduación tendría la capacidad de ser profesor por fin. Al respecto, Iván dijo que no envidiaba en absoluto, después de todo, solo hay unos pocos magos talentosos. Iván echó un vistazo a izquierda y derecha y descubrió que la mayoría de los pequeños magos eran de este nivel. Suspiró un poco de alivio. Sin esperarlo, escuché la voz aguda de la profesora McGonagall de nuevo. Muy bien, señorita Granger. Como puede ver, la señorita Granger transformó con éxito la cerilla en una aguja plateada. Gryffindor suma 5 puntos. En el pasillo, a no pocos pasos del asiento de Iván, la profesora McGonagall sostenía una aguja plateada en alto e hizo un gesto a los pequeños magos a su alrededor. La señorita Granger sentada erguida, con el cabello gris y castaño esparcido al azar sobre sus hombros, levantando con orgullo su pequeña cabeza, aceptando las miradas sorprendidas o inesperadas de los pequeños magos a su alrededor. Iván miró fijamente la aguja plateada sin comprender, y la mentalidad que acababa de ajustar explotó en un instante. ¿Esto todavía permite que los magos comunes y corrientes como ellos vivan? Maldita sea, es un poco peor. Si practico por un tiempo, la profesora McGonagall debería elogiarme. Ron golpeó la mesa con su varita y miró a Hermione deprimido. Fuera. Iván miró la mesa de Ron porque perdió su poder mágico y se convirtió de nuevo en un objeto desconocido de fósforos. Sintió que Ron no podría alcanzar el nivel actual de Hermione incluso después de algunas lecciones más. Aunque no está mucho mejor, incluso dijo que era peor. Iván suspiró un poco impotente. ¿Qué pasa con el informe de talento después de que dijo eso después de cruzar? ¿Se dice que la fusión del alma conducirá a un aumento sustancial del poder mental? Las rutinas habituales en varias novelas no mostraban la más mínima expresión en el cuerpo de Iván, solo entonces puedo comprender cuán pertinente es la valoración que hace el sombrero seleccionador de su talento. Por supuesto, transfiguración no ha podido estabilizarse. Iván supuso que además del talento, otra parte debería ser causada por la fuerte caída en el ajuste de la varita causada por el reemplazo del alma. Si el poder mágico es igual a la electricidad y una varita mágica es equivalente a un enchufe y cableado, entonces el hechizo es todo tipo de aparatos eléctricos. Hoy en día, los cables tienen problemas de cortocircuito de vez en cuando y, naturalmente, las luces no funcionan correctamente. Sin embargo, Iván no ha podido resolver el problema de la varita mágica en poco tiempo. Me temo que esta varita mágica se usará durante el último semestre. Después de pelear con el fósforo nuevamente por un tiempo, la primera clase de transformación finalmente llegó a su fin, y hasta el final, Iván no estabilizó la forma del fósforo después de ser deformado. Por el contrario, encontré un pequeño truco que no es muy útil, es decir, después de condensar el poder mágico a través de la varita mágica de manera desordenada, puede formar un rayo mágico delgado. La única función es traer la transformación inestable. Técnica a su forma original. Esto fue descubierto accidentalmente por Iván cuando casi explotó el partido después de que no pudo liberar el hechizo de transfiguración por enésima vez. No sirvió de nada más que jugarle una mala pasada a Ron en la clase de transfiguración. Justo cuando la profesora McGonagall anunció el fin de salir de clase en el escenario, otra voz resonó en Iván. Dean, después de los incansables esfuerzos del anfitrión, la clase de enseñanza de transformación ha terminado. Continúe trabajando duro. Esta evaluación de clase completa e integral. Media evaluadora. Minerva McGonagall recompensa. Puntos académicos 5.
Al mirar la información que apareció de repente en su mente, Iván nunca antes había pensado en ella. ¿Puedo obtener recompensas por la clase? Iván se sorprendió un poco, especialmente cuando vio las 3 palabras punto de logro académico, incluso se quejó, ¿cómo podría ser lo mismo que cuando estaba en la universidad antes? Al parecer, es evaluado por los profesores de cada asignatura. ¿Qué pasa con el examen final? Si el examen es bueno o malo, habrá recompensas y castigos correspondientes, ¿verdad? Por supuesto, Tucao regresa a Tucao. Iván todavía está muy feliz de poder descubrir una función del sistema nuevamente, pero no sé para qué se puede usar este punto de calificación. Después de activar el panel del sistema, Iván notó el punto de calificación. Tal vez sea porque no lo he recibido antes y las funciones relacionadas no se han activado. Pasado este tiempo, Iván no tardó en encontrar la nueva opción de canje en el panel. Iván estaba un poco decepcionado de que solo hubiera una tarjeta de experiencia de Shueva solitaria en toda la columna de canje. El intercambio requirió 100 puntos académicos. El efecto fue mejorar en gran medida la eficiencia del aprendizaje en una hora. Iván nunca antes se había imaginado intercambiar magia poderosa o maldición prohibida. ¿Es este el ritmo de aprendizaje hasta el final? Iván echó un vistazo a los 5 puntos que había obtenido después de estudiar una clase, y de repente se sintió un poco desesperado. Hogwarts solo tenía de 3 a 5 horas de clase al día. Según el punto de calificación de 5 puntos para cada clase, no se necesitarían 5 días de acumulación para canjear la tarjeta de experiencia Shueva de una hora. Esto es una lástima, ¿verdad? ¿Qué puedes aprender en una hora? Pero este es el final del asunto. Iván no tiene nada que ver con leyendo www.woukansu.com. Aparte de este intercambio, Iván no tiene otra forma de mejorar esta ineficiente eficiencia de aprendizaje. ¿Qué más puedo hacer? Estudiar bien, la clase de transfiguración ha terminado, y la aburrida historia de la magia es lo siguiente. El profesor Vince, quien enseña, es un fantasma rancio. Toda la clase se dedica a hablar y enseñar, ignorando a los niños. La situación de los magos. Esto hace que Iván se sienta un poco incómodo. El logro de puntos de calificación obviamente está relacionado con la evaluación de su clase por parte del profesor, y el método de enseñanza de la historia de la magia. Iván ni siquiera tiene la oportunidad de mejorar la evaluación. Después de una clase completa, Iván recibió una vez más una evaluación intermedia y 5 puntos de calificación. Pero pronto, Iván comprendió los beneficios de la clase de historia mágica. Porque en la próxima clase de hechizos mágicos, aprenderé cómo aplicar el poder mágico al objeto sin problemas y afectar el objeto, que es la base para aprender el hechizo flotante. Debido a la interferencia de la varita mágica, Iván pasó una lección completa. Fue un éxito durante el período. Los accesorios utilizados para lanzar el hechizo fueron volados 3 veces. Las notas son un poco mejores que las de Neville, y la más rápida Miss Granger, solo lanzada 3 veces y logró el éxito. Por esta razón, Jiffan obtuvo una mala crítica en la evaluación de la clase sin excepción, y solo 2 puntos de calificación. La única buena noticia es que después de unos días de deambular, el progreso de la tarea Explore Hogwarts en el árbol de tareas ha alcanzado el 30%, con un promedio de 2 puntos por cada punto porcentual adicional. Obtuve un total de 60 puntos de calificación, que es mucho más rápido que la recompensa por la clase todos los días. También dejó ver finalmente a Iván la esperanza de recolectar 100 puntos académicos y canjear una tarjeta de experiencia Shueva. Iván, cuando terminemos de comer, ¿qué tal si volvemos al dormitorio para tocar la bandera del mago? Ron, que había terminado la última clase el miércoles por la tarde, mordió las piernas de pollo en el salón y preguntó vagamente. Iván se puso lentamente el último trozo de ganado en la boca y, después de pensarlo un poco, todavía negó con la cabeza y se negó. No, tengo que ir a la biblioteca más tarde. Juguemos con Harry. Los movimientos de ajedrez de Harry son realmente apestosos. No son nada desafiantes. Ron negó con la cabeza decepcionado primero, y luego, como si de repente notara las palabras de Iván, las patas de pollo en su mano cayeron al suelo. Dios mío. ¿La biblioteca? Pensé que solo una persona iría allí durante todo el año. ¿Hermione? Pensó Iván durante un rato, y el pequeño mago que corría a la biblioteca todos los días debería ser nuestra sabelotodo solo unos días después de que comenzaran las clases. Sí, ¿quién más está ahí excepto ella? Dijo Ron exageradamente. Harry en el costado de repente tiró de los hombros de la Ron. Ron se dio cuenta de que Hermione, que sostenía una pila de libros, también estaba en el salón.
Bajó la voz y dijo frente a todos lo mucho que le gusta predicar a Hermione y qué persona más desafiante. Afortunadamente, quizás debido a la gran distancia, Hermione no se movió mucho y probablemente no escuchó las palabras de Ron. Harry también escuchó en su lugar con una mirada avergonzada, no le gustaba ese tipo de cosas malas en secreto, pero los otros pequeños magos estaban muy interesados. Debo decir que la señorita Granger se hizo famosa en el círculo de chismes de los pequeños magos en virtud de su temperamento de predicación a los pocos días del comienzo de la escuela. Iván no participó en la discusión de Hermione, pero tampoco se sorprendió por esta situación. Después de todo, todos son pequeños magos de 11 o 12 años, a nadie le gusta que le prediquen en persona, especialmente la predicación es un pequeño mago de la misma edad. Iván, ¿qué estás haciendo en la biblioteca? Preguntó Harry con curiosidad. ¿Los hermanos ya no son divertidos? ¿Los hermanos no son lo suficientemente divertidos? ¿O la bandera del mago ya no es divertida? Aunque Ron no habló, era obvio en sus ojos. Es como una cita con ustedes, chicos que juegan después de la escuela todos los días, y de repente un día dicen que irán a la biblioteca a estudiar mucho después de la escuela. La boca de Iván se crispó, no quería jugar a la bandera del mago, solo hizo algunos intentos para ver si había otras formas de obtener puntos de calificación. No es porque la bandera del mago sea novedosa y divertida, ¿no crees que las tareas asignadas por los profesores son cada vez más difíciles? Si no trabajas duro ahora, ¿qué harás al final del trimestre? Iván miró a Harry y suspiró después de un largo rato. Iván sabe que su talento es mediocre, junto con la desventaja del ajuste de la varita, entre los pequeños magos de primer año, su nivel de lanzamiento está básicamente en los tramos medio e inferior del nivel. En este caso, la única forma de mejorar la evaluación de los profesores es trabajando duro en el nivel de conocimiento. Mejorar mi reserva de conocimientos, responder preguntas en tiempo de paz, tal vez pueda obtener una impresión. Ron, ¿quieres venir? Después de que Iván terminó de comer, empacó y le dijo a Ron. Aunque el talento mágico de Ron es mejor que él, en el mejor de los casos es solo de un nivel medio a alto. En comparación con Harry, la brecha sigue siendo muy obvia. Además, el propio Ron no ha trabajado duro, por lo que será de hierro en el futuro. El más débil del triángulo. Así que con buenas intenciones, Iván todavía le recordaba. Aunque Iván no esperaba que Ron estuviera de acuerdo, como era de esperar, Ron negó con la cabeza rápidamente. ¡Qué broma! Solo llevamos unos días aquí, y todavía estamos lejos del final del trimestre. ¿Cuál es la prisa? Olvídalo, a Iván no le importó, y se dirigió directamente a la biblioteca. Mira, Iván regresará en una hora como máximo, o me comeré el tablero, Ron murmuró una apuesta. La biblioteca de Hogwarts tiene los libros de magia más completos del Reino Unido e incluso de Europa. Desde libros de enseñanza ordinarios hasta maldiciones esotéricas y magia negra, se puede describir como todo. Iván, que llegó a la biblioteca por primera vez, también se sorprendió por la enorme colección de libros. Las filas de estanterías están estrechamente conectadas. Hay hasta 1000 libros de magia en cada estantería, mucho más que la vida anterior de Iván. La película es mucho más espectacular. Quizás por el comienzo de la escuela, no hay muchos magos en la biblioteca, ellos dependen de las estanterías o del paseo de 2 en 2 y de 3 en 3, pero abandonan el área de descanso en el medio. Dim, explora la biblioteca, el sonido del sistema en su mente llamó la atención de Iván, y después de mirar más de cerca, descubrió que la tarea de explorar Hogwarts en el árbol de tareas había aumentado en un 5% a la vez. Y lo que es más importante, contando los puntos académicos aumentados, puede recuperar los 100 puntos académicos necesarios para canjear la tarjeta de experiencia Shueva. Iván no pudo evitar mirar el área de libros prohibidos. La magia que estaba buscando se podía encontrar aquí, niño, leyendo www.wowkansu.com, ¿estás buscando algún libro? La señora Irma Pins, que es bibliotecaria, se acercó y preguntó en voz baja. Sí, señora, ¿dónde está el libro relacionado con la maldición de la transfiguración? El más básico es el mejor. Iván retiró la mirada del área restringida para libros y se volvió hacia la señora Pins. Sígueme, la señora Pins dirigió a Iván a una estantería, tomó una guía de transformación para principiantes de la estantería y se la entregó a Iván. Luego, las palabras se detuvieron y continuaron. Lo que acaba de ver es la zona restringida de libros. A menos que pueda obtener la autorización de los profesores, no puede ver ni pedir prestados libros relacionados.
Solo tengo un poco de curiosidad, pero no tengo la intención de entrar. Iván tomó el libro en su mano y se encogió de hombros con indiferencia. Iván no iba a ver estos peligrosos libros prohibidos en un futuro cercano, después de todo, con su base mágica actual, no es adecuado para aprender esta magia avanzada. De todos modos, todavía queda un semestre completo, así que hablaré de ello cuando tenga un tiempo libre y una oportunidad. Después de que la señora Pins terminó de explicarle a Iván, Hyunsuo se dio la vuelta y se fue. Después de todo, tenía que mirar a los pequeños magos de los grados superiores. Casi de vez en cuando, había pequeños magos tratando de entrar en el área restringida. Por supuesto, antes de irse, la señora Pins no se olvidó de recordarle a Iván que no se permite ruido en la biblioteca. Cuando caminé hacia el área de descanso y me senté, Iván no tenía prisa por experimentar con los efectos de la tarjeta de experiencia Shueva. En cambio, hojeó el libro y se preparó para verlo en un estado normal por un tiempo, y luego compárelo. Vea cómo puede aumentar la eficiencia de su aprendizaje varias veces. Pronto solo se oía el sonido de pasar las páginas en el salón, y de vez en cuando interrumpía mis pensamientos debido a un pequeño ruido de otra parte. El ambiente tranquilo hizo que Iván agradeciera mucho a la administradora, la señora Pince. En su corazón la prohibición de ruidos fuertes en la biblioteca es realmente necesaria. Como libro teórico básico de Transfiguration Mantra, la dificultad de la guía para principiantes de la transfiguración no es alta, pero las páginas gruesas obviamente no se pueden leer en poco tiempo. Pasó una hora en un santiamén, y la mano de Iván solo pasó un tercio de la página. Después de pensarlo, Iván siguió mirando el libro y cuando terminó de leerlo todo, pasó otra hora y media. Después de observar durante más de 2 horas, cuando Iván dejó los libros, su mente se quedó un poco atontada. A estos libros de magia milenaria les suele gustar añadir algunas palabras extrañas e inexplicables, parece que solo así pueden mostrar el misterio de la magia, lo que hace que Iván se sienta muy incómodo con las personas acostumbradas a los libros modernos. Tal vez esto sea un mago, murmuró Iván para sí mismo, pensando que esta forma de pensar bastante metafísica podría ser el don de los magos. No puede entenderlo de todos modos. Después de un período de lectura cuidadosa, sientes que la guía para principiantes de la transfiguración es aburrida y difícil de entender, y que el dominio del mantra de la transfiguración ha mejorado ligeramente. Nota. Progreso de lectura de la guía para principiantes de la transformación. 27%. El mensaje del sistema que sonó en mi mente una vez más superó las expectativas de Iván, porque el mensaje correspondiente no se activó cuando estaba leyendo el libro de texto durante la clase. ¿Se terminará? Iván de repente notó la diferencia, no había leído ningún libro de magia antes, así que la diferencia debería ser esta. Después de tener una idea en mente, Iván se volvió para quejarse del sonido de aviso del sistema que era indistinguible del registro del juego. Iván siente que después de leer el libro, aunque hay algunas cosas que no entiendo, no debería decirse que es aburrido y difícil de entender, ¿verdad? Iván puede entender el 27% de progreso en la lectura. Todos los que han leído el libro saben que después de leerlo, eso no significa que puedas recordar todo el conocimiento del libro y usarlo libremente. De lo contrario, al realizar el examen, no todos obtendrían la máxima puntuación. Echemos un vistazo a la llamada tarjeta de experiencia Shueva ahora, murmuró Iván para sí mismo en voz baja, y luego gastó 100 puntos para intercambiar la tarjeta de experiencia Shueva. Tiempo restante. 59 minutos, 59 segundos. Por un instante, Iván sintió que algo explotaba en su cerebro. El conocimiento que había aprendido recientemente y el contenido de los libros que había leído parecían seguir saliendo, y en solo medio minuto. Después de ser clasificado y resumido, varios pensamientos gradualmente se hizo claro, esta sensación es como usar una computadora anticuada y gastada y reemplazarla repentinamente por el último modelo. Un minuto después, Iván abrió los ojos cerrados y rozó ligeramente la portada del libro La guía para principiantes de la transfiguración con su mano derecha. Aunque aún no lo había abierto, el contenido que había leído antes ya había aparecido en la mente de Iván. Originalmente se sentía oscuro y difícil de entender, pero las palabras y oraciones del balbuceo de Dios combinadas con el contexto parecen tener una nueva forma de interpretación. La guía de transformaciones para principiantes, como el libro básico utilizado por Hogwarts para enseñar a los pequeños magos, debe haber sido revisado muchas veces, refinado y conciso, al menos para los magos.
Cuando Iván pasó las páginas del libro y lo recordó, Iván realmente había entendido el contenido del libro en general, y el resto era volver a visitar los lugares que antes no entendía. Página 3, capítulo 2, página 7, capítulo 13, la mano de Iván se movía rápidamente sobre la guía de transformación para principiantes, y el índice de progreso de lectura en su mente también aumentó rápidamente. En menos de 20 minutos, Iván ya ha vuelto a leer todo el libro. Dim, después de un periodo de lectura cuidadosa, ¿crees que la guía de transformaciones para principiantes es simple y clara, sin ningún desafío, y la competencia del hechizo de transformaciones ha mejorado enormemente? El progreso actual de la lectura de la guía de transformación para principiantes. 100%. Recompensa de lectura. 5 puntos por rendimiento académico. La transformación ha alcanzado el nivel 1, competencia actual, 12, 200, recompensa 5 puntos. En el momento en que Iván dejó el libro, 2 recordatorios sonaron en su mente. Vale la pena mencionar que la actualización del hechizo de transfiguración, Iván no sintió nada, ni sintió el efecto de mejora de una luz dorada en su lugar, ni sintió ningún otro efecto de mejora. Solo después de comprender el principio de la maldición de la transformación, Iván sintió que liberar la maldición de la transformación ya no era un problema. Al menos el truco de convertir una cerilla en una aguja plateada ya era fácil para Iván. Incluso sostener la varita que no tiene mucho aura no afectará su desempeño, en el mejor de los casos, el efecto es un poco más débil. Esto es lo mismo que Iván adivinó anteriormente. La competencia y el aumento no aumentarán directamente su fuerza, sino que serán más equivalentes a expresar su fuerza a través de la competencia. Al ver que el tiempo de vencimiento de la tarjeta de experiencia Shueva era de unos 37 minutos, Iván no se detuvo en absoluto, corrió a la estantería y recogió la copia más reciente de la explicación detallada del principio básico de magia y le dio la vuelta. Tan pronto como comencé, Iván sintió que el libro era más grueso de lo que pensaba. El contenido del libro www.woukansu.com es el análisis de los hechizos mágicos de uso común y algunas conjeturas sobre la composición de la magia. Si este tipo de libros puramente teóricos fueran reemplazados en otras ocasiones, Iván probablemente lo encontraría aburrido, pero esta vez lo leí vigorosamente. Incluso las indicaciones del sistema que sonaban en la mente de Iván a mitad de camino, Iván no funcionaba. Guan, sumérgete en el océano del conocimiento. Sin embargo, Iván, que estaba a la mitad del libro, repentinamente cambió levemente su expresión, sintió que su claro cerebro estaba cubierto por una neblina blanca y sus pensamientos fueron interrumpidos por la fuerza. Este tipo de sentimiento es como si alguien se sorprendiera y se viera obligado a contenerse cuando el agua se liberó al contenido del corazón. ¿De repente me volví estúpido? Iván se quedó mirando fijamente la explicación detallada del principio de encantamiento frente a él, y durante un tiempo fue algo difícil adaptarse al cambio en su coeficiente intelectual. Iván no reaccionó hasta que se quedó allí un rato, se golpeó ligeramente la cabeza mareada y observó con atención que habían pasado los 30 minutos de la tarjeta de experiencia Shueva. Iván miró la mitad de las páginas no leídas que tenía en la mano y la volvió a abrir de mala gana, pero el contenido de la otra mitad de repente se volvió esotérico e incomprensible. La eficiencia de la lectura disminuyó repentinamente varias veces, lo que hizo que se sintiera. Iván, que ha pasado la bonificación del modo Shueva, es difícil de aceptar. Al ver algunas páginas, Iván suspiró y dejó el libro en su mano. Después de experimentar el modo Shueva durante una hora, Iván tiene un profundo conocimiento del poder de este intercambio. Esto no es solo una cuestión de aumentar la velocidad de aprendizaje varias veces, incluida la mejora general de la comprensión y la capacidad de pensamiento, y puede convertir por completo a un cabrón en una existencia escolar o incluso escolar. Casi no hay problemas incomprensibles en el aprendizaje del conocimiento, simplemente apréndalo. En el proceso del experimento en este momento, Iván también notó un factor oculto, es decir, la acumulación de su propio conocimiento también afectará la eficiencia y la velocidad del aprendizaje. Es por eso que solo toma unos 20 minutos leer la guía de transformación para principiantes, y el tiempo para leer el principio mágico básico es mucho más lento, 30 minutos, solo la mitad del tiempo. La lectura rápida de la guía para principiantes de la transfiguración, por un lado, se debe a que el propio Iván tiene alguna base para liberar el hechizo de transfiguración, y por otro lado, porque acaba de leer este libro y tiene una comprensión del contenido del libro. Y la explicación detallada de los principios básicos del mantra implica una amplia gama de conocimientos, e Iván no la ha leído de antemano, por lo que la velocidad de lectura es relativamente lenta.
Después de analizar las ventajas y desventajas de la tarjeta de experiencia Shueva, Iván se dio cuenta de inmediato de que quería aprovechar bien esta hora. La solución más optimizada fue leer primero el libro correspondiente y luego usar la tarjeta de experiencia Shueva después de leerlo. Mejorar sus habilidades de comprensión y pensamiento y revíselo nuevamente, para que pueda aprovechar al máximo su tiempo. Y cada vez que entiendas un libro de magia a fondo, serás recompensado con puntos académicos. Además de aumentar el nivel del hechizo mágico, los puntos académicos acumulados se pueden usar para canjear por la tarjeta de experiencia Shueva. Bajo tal ciclo, ¿Is no es la fuerza? ¿Avanzará a pasos agigantados? En este momento, Iván acaba de terminar la mitad de los principios básicos de magia. Todos los hechizos que conoce han aumentado mucho su competencia. Entre ellos, la maldición de levitación y la maldición de desarme se han elevado al mismo nivel que la maldición de transfiguración, y son recompensados de nuevo. Son 10 puntos de calificación académica. Esto hace que los puntos de calificación de Iván que se borraron a cero nuevamente en 20 puntos, lo que reduce en gran medida el tiempo para obtener puntos de calificación la próxima vez. Pensando en esto, Iván miró los vastos libros de magia en la biblioteca, y de repente se dio cuenta de que, estos son todos puntos de calificación. Si puedo leerlos todos, a Iván le resultará difícil imaginar cuánto crecerá su fuerza. Pensando en esto, Iván recuperó su espíritu de lucha. Sin embargo, las cosas fueron contraproducentes. Cuando Iván estaba a punto de trabajar duro, le dijeron que era hora de apagar las luces de la biblioteca. Entonces Iván se dio cuenta de que había estado en la biblioteca durante más de 3 horas. Niños, es importante aprender conocimientos, pero también hay que prestar atención a la combinación de trabajo y descanso. Por ahora, devuélvame al dormitorio de la respectiva universidad. La señora Pince ahuyentó a los pequeños magos, que todavía planeaban quedarse en la biblioteca. Como bibliotecaria de Hogwarts, ciertamente no odia al pequeño mago al que le gusta el conocimiento, siempre y cuando no haga mucho ruido en la biblioteca, pero el director de la biblioteca tiene regulaciones sobre los horarios de apertura, y la señora Pince no es una buena extensión. Iván dio un paso adelante en este momento, tomó la mitad de la explicación detallada de los principios básicos de magia en su mano e hizo un gesto. Señora, ¿puedo pedir prestado este libro? Por supuesto, siempre y cuando pueda ser devuelto dentro del tiempo especificado. La señora Pince miró el libro y asintió casualmente después de ver el título del libro. Después de hablar, la señora Pince se volvió para buscar en la biblioteca. Siempre hay algunas personas a las que les gusta esconderse en un mar de libros, con la intención de atravesarlo, esperando que se apaguen las luces para luego deslizarse hacia el área de libros prohibidos. Por supuesto, hay algunas personas que se fascinan y se olvidan del tiempo. Gracias, Iván asintió cortésmente y le dio las gracias, y luego tomó el libro y salió de la biblioteca. No podía esperar para volver y probar la magia que ganó la promoción. Déjame, sí. Iván, que no había caminado unos pocos pasos, solo tuvo tiempo de escuchar algunas voces femeninas crujientes detrás de él, y sintió que alguien lo golpeaba, y su frente estaba en estrecho contacto con la pared, y luego se sentó. En el suelo, la explicación detallada de los principios básicos del mantra en su mano también cayó al suelo. Afortunadamente, la fuerza del impacto no fue fuerte, por lo que Iván se tocó la frente sonrojada y se levantó. Iván tomó el libro primero, y luego notó a la niña que chocó con él descuidadamente. Lo primero que llama la atención es el espeso cabello castaño, que está desordenado y obviamente carece del cuidado del dueño. La túnica de mago estándar se ve un poco ancha cuando se usa, y hay varios libros de magia esparcidos a un lado. ¿Hermione? Iván estaba atónito, pero rápidamente se dio cuenta de la situación. Se estima que cuando la señora Pince echó de la biblioteca a nuestra sabelotodo la señora Pince, ella estaba demasiado ansiosa, por lo que se topó con él directamente por detrás. ¿Iván? Hermione fue golpeada con fuerza de inmediato, hasta que Iván la sostuvo antes de que se levantara. Oh, lo siento, podría haber estado un poco confundido antes, no esperaba encontrarme contigo. Está bien, solo presta atención la próxima vez. Después de que Iván recogió el libro del suelo y se lo devolvió a Hermione, negó con la cabeza y dijo que no le importaba. Hermione, sin embargo, inmediatamente abrió la caja de parloteo después de ver el libro en la mano de Iván, y dijo incesantemente. También tomé prestado este libro explicación detallada de los principios mágicos básicos antes, y aprendí muchas nuevas habilidades mágicas.
Dios mío, ni siquiera sabía que una voluntad fuerte puede aumentar en gran medida el poder de algunos hechizos, pero esto requiere que los magos tengan una alta capacidad de control de la magia, de lo contrario, es muy probable que la magia esté fuera de control. En este punto, Hermione parecía estar pensando en algo, su voz se hizo más fuerte y dijo. Por cierto, aprender requiere comprensión y memorización, no solo hojear el libro de principio a fin. En lugar de leer libros como principios básicos del mantra, creo que primero debes memorizar todos los libros de texto. Hermione confió sus pensamientos o experiencia en una ráfaga de balas de cañón, tal vez estaba ayudando a Iván conscientemente, y siempre había una sensación de superioridad. Iván sabía que Hermione debió haber visto la escena del aprendizaje con la tarjeta de experiencia Shueva en la segunda mitad, así que le recordé amablemente, pero el tono agudo de Hermione todavía hizo que Iván frunciera el ceño de manera insignificante. Gracias por el recordatorio, pero creo que todos tienen su propio método de aprendizaje, dijo Iván a la ligera, y luego comprendí un poco por qué Harry, Ron y otros pequeños magos no deberían esperar a ver a Hermione, que es inteligente. Tengo que decir que antes de Halloween, el personaje de Miss Granger no es muy agradable, ¿cómo es esto posible? Hermione todavía quería seguir predicando, pero Iván la interrumpió tan pronto como habló. Rápida deformación Iván agitó su varita mágica y golpeó con ella el pergamino que Hermione usaba para tomar notas. El papel vibró levemente, y luego se hinchó y deformó, y la superficie del pergamino ligeramente rugosa se volvió suave lentamente. No había tiempo. Justo enfrente de Hermione, en 1 o 2 segundos, Iván pasó de cantar el hechizo a agitar su varita de una sola vez. El estándar era como la demostración de la profesora McGonagall en clase, y el pergamino ahora se ha convertido en una delgada losa de jade. Hermione abrió mucho la boca y su rostro estaba lleno de incredulidad. Aún recordaba que en la clase de polimorfología de ayer, obviamente Iván no pudo estabilizar el hechizo de polimorfismo. ¿Por qué se volvió tan poderosa hoy? Después de completar la transformación, Iván ni siquiera se quedó más tiempo, dejando a Hermione, que todavía estaba aturdida, y se fue sola y regresó al salón de Gryffindor. Iván, que sostenía un libro, caminaba de regreso a la habitación y golpeó a Harry y Ron, que sostenían la bandera del mago, y los dos tenían una expresión fantasmal. Ron miró la explicación detallada de los principios básicos del hechizo en la mano de Iván, sus ojos estaban a punto de mirar fijamente, y el caballero que sostenía en su mano derecha cayó sobre la mesa con un chasquido. La armadura del caballero que cayó del cielo fue destrozada y destrozada, maldijo y cortó la uña de la mano izquierda de Ron con una espada del grosor de un palillo de dientes. Oh, dura la mano izquierda de Ron tembló bruscamente, haciendo volar al caballero hacia un lado, luego mirando sus uñas agrietadas, enojado recogió la taza y aplastó al caballero que lo había lastimado, y luego los arrojó a la caja. Esperando reparación automática. Entonces Ron apretó su pulgar y le dijo a Harry con una expresión de preocupación en su rostro. Harry, ¿crees que Iván se volverá como Hermione en el futuro? Esto, y no debería. Harry también estaba un poco inseguro. Los dos se estremecieron al pensar en las dos Hermiones apuntándolos. Iván regresó al dormitorio, sin saber que Harry y Ron estaban hablando de ellos mismos en el salón. En esta reunión, la atención de Iván se ha centrado durante mucho tiempo en los cambios en varios valores del sistema. Iván Als. Ocupación. Mago. Encantamientos. Maldición de miedo nivel 1, 6, 200, maldición flotante nivel 1, 12, 200, maldición de transformación nivel 1, 30, 200, maldición de desarme nivel 1, 16, 200, maldición brillante nivel 1, 1, 200. Teoría del conocimiento. Fabricación de objetos mágicos nivel 0, 435, 500, principio básico de magia nivel 0, 88, 100. Objeto mágico. Varita mágica, madera de tejo, pelo de unicornio, 11 pulgadas y 3/4 de largo. Magia. Media. Calce. 72,5%. Puntos académicos. 20. Solo una hora de aprendizaje de la tarjeta de experiencia maestra, la mejora no es pequeña, los hechizos de Iván básicamente se han actualizado a un nivel. Así como las otras personas en el dormitorio no estaban allí, Iván usó cajas, taburetes, almohadas, etc. para experimentar con el poder de la maldición levitante y la maldición desarmante. Yugadim Leviosa tilde. Excepto tu arma tilde. Después de unos minutos de autoentretenimiento, Iván miró las almohadas desde la cabecera de la cama que fue bombardeada por la maldición desarmadora hasta el final de la cama, así como las cajas y taburetes que flotaban en el aire cayendo lentamente, llenos.
Con un sentido de logro. Este es el poder de la magia. Por esta misteriosa e impredecible habilidad sobrenatural, pocas personas pueden resistir su tentación. Es más, antes de morir a causa de una grave enfermedad en su vida anterior, a Iván, que estaba acostado en la cama del hospital, le gustaba leer todo tipo de libros de magia y fantasía. Es una pena que en los últimos días Iván acaba de pasar, debido a varias razones, incluso el hechizo más básico no se ha lanzado con éxito. Ahora que se han lanzado varias magias a la vez, Iván está naturalmente emocionado. Ahora, no importa lo que vea, Iván quiere lanzar un hechizo de transformación y un hechizo flotante sobre él. Después de experimentar durante más de 10 minutos, el cerebro de Iván se ha vuelto un poco atontado, lo que obviamente es un signo de sobregiro mágico. En el proceso de lanzar hechizos con frecuencia, Iván probablemente comprendió el límite de su habilidad. La primera es la maldición levitante. Iván puede flotar sobre una caja vacía a 1 metro en el aire durante casi 40 segundos como máximo, o hacer flotar su cama durante 5 segundos, pero la altura de la suspensión es de solo unos 30 centímetros. Es seguido por un hechizo de transformación, que puede cambiar la forma de un objeto o incluso su naturaleza en otro objeto dentro de un período de tiempo. Este es también el hechizo que más le interesa a Iván. Después de practicar hasta las profundidades, incluso puede convertir objetos inanimados en animales vivos como la profesora McGonagall. No sé si este hechizo de transformación puede usarse contra magos. Por ejemplo, cuando te enfrentas a un enemigo, un hechizo de transformación convertirá al enemigo en un árbol, un ladrillo, un cerdo, una vaca, una oveja, o convertir los escudos delante y detrás del mago hostil en bestias y trampas, que también pueden tener el efecto de derrotar al enemigo de un solo golpe. Pero Iván frunció el ceño cuando pensó en esto, porque en retrospectiva se dio cuenta de que en el libro original, parece que pocas personas harían esto. Incluso la profesora McGonagall, que domina el hechizo de transformación, no aplicó el hechizo de transformación al mago hostil en la batalla final. ¿Es porque los hechizos de transformación ordinarios no se pueden usar en cuerpos vivos? La maldición transformable es lo suficientemente poderosa como para transformar formas no vivas en formas vivas. No hay razón para revertir este proceso. Hagrid también usó el hechizo para hacer que al pequeño gordo Dudley que intimidaba a Harry le creciera una cola de cerdo. Draco también tiene una historia negra de ser transformado en un hurón, lo que muestra que el hechizo de transformación puede actuar directamente sobre el cuerpo humano. ¿Es por la influencia de la magia? ¿Posee el mago cierta resistencia al hechizo de transformación? Cuanto más fuerte es la resistencia, más acumulaciones. ¿Qué es ese poder mágico? ¿Por qué los magos pueden usar todo tipo de magia increíble? Iván pensó en la única transformación animaga que puede afectar a un mago poderoso. Incluso una magia tan poderosa y difícil solo puede transformar al mago en un animal específico, y no puede lograr la forma deseada de voluntad. Esto es más como un hechizo de transformación solidificado, que permite al mago alternar entre las dos formas, sin fallas y sin límite de tiempo. Olvídalo, ¿qué quiero hacer ahora? Iván se acarició ligeramente la frente. Él es solo un pequeño mago de primer año, y la maldición es solo un nivel que puede ser liberado. No sirve de nada pensar tanto, después de experimentar todas las maldiciones levitantes, las maldiciones transformadoras, las maldiciones iluminadoras y las maldiciones desarmadoras. Leyendo www.woukansu.com, Iván probablemente tenía una estimación de su propia fuerza. Es el nivel más poderoso entre los pequeños magos ordinarios de primer año. Después de experimentar con los efectos de los hechizos ordinarios, Iván puso su mirada en el hechizo de miedo, que es una magia negra. Esta maldición que apareció en el sistema después de que cruzó a Hogwarts, Iván nunca la había usado antes. Se acerca el miedo. Iván recordó la secuencia de liberación de magia en su memoria, agitando su varita y golpeando la cabeza de Maca. Gugutil de una tenue luz púrpura brilló, Maca inclinó la cabeza y miró a Iván con inocencia. ¿Es inútil? Iván miró a Maca que no respondió, y no pudo evitar sentirse un poco extraño. Se acerca el miedo, se acerca el miedo. Iván lanzó hechizos uno tras otro, y la luz violeta envolvió directamente a Maca, pero Maca pensó que Iván estaba jugando con ella, así que sostuvo la punta de la varita con su pico en forma de gancho y la levantó. Iván tomó la varita a regañadientes, de lo contrario Maca lo rompería, y luego miró la maldición del miedo en la barra mágica del sistema. Lógicamente hablando, debería poder soltarse normalmente después del primer nivel del hechizo. Oh.
Iván recordó de repente el recuerdo que le vino a la mente cuando fue invadido por el sombrero seleccionador, miedo. Iván cerró los ojos y pensó por un momento, luego abrió los ojos solo para ver al ratón gris negro dormitando en la mesa de Ron. Después de pensarlo un poco, Iván soltó a la lechuza Maca que era su mensajera. Sosteniendo la varita y caminando. Y Zebra está durmiendo profundamente en este momento, todavía hay frijoles perfumados en las comisuras de la boca, sus pequeñas patas están divididas en 4 dedos, y ocasionalmente rascando inconscientemente la mesa, parece que está teniendo un sueño, se acerca el miedo. Iván agitó su varita mágica y apuntó a la cabeza de Scully. Chillido. Chillido, chillido, tan pronto como el hechizo entró en vigor, el ratón gris negro se volvió loco de inmediato, sus ojos cerrados brillaron por un instante y su boca gritó con orejas rojas. Inmediatamente después de patear sus poderosas garras sobre la mesa, todo el ratón rodó fuera de la mesa como si volara, derribando muchas tazas y decoraciones en el camino, y corriendo en el dormitorio. Al ver el efecto también, Iván finalmente soltó su corazón. Inesperadamente, el principio de la maldición del miedo es el opuesto al principio de llamar a los dioses. El segundo requiere que el operador recuerde cosas buenas y felices, mientras que el primero requiere que el operador imagine un evento o experiencia terrible en la mente de la persona. Siendo operado. Es como una mentalidad inversa, o una versión de Terror Plus. Cuando lanzó un hechizo sobre Shaban, Iván concibió una escena en la que Shaban era perseguido por un perro negro. Tal vez fue porque Shaban estaba dormido antes de lanzar el hechizo, el poder del hechizo de miedo se combinó con su sueño, y el efecto de esta magia negra fue mucho más fuerte de lo que Iván había imaginado. Mientras que Iván todavía estaba feliz de liberar con éxito la maldición del miedo, Ron y Harry, que escucharon el ruido en el salón, también se apresuraron a entrar en este momento. Al mirar un dormitorio desordenado, Harry casi pensó que estaba en el lugar equivocado y estaba a punto de hacer preguntas, pero Ron vio los ratones gris negros corriendo por el dormitorio. ¡Oh, no! Zebra, Zebra. ¿Qué te pasa? Zebra, gritó Ron con voz aplastante, y corrió al dormitorio después de unos pocos pasos rápidos, y corrió hacia la cama de Neville, tratando de atraparlo. Pasando corriendo ratón gris negro. Pero en ese momento, Scavard estaba muy asustado por la magia de Iván. Consideró a Ron como el perro negro en su sueño, y con un silbido, se metió debajo de la cama desde el espacio entre el borde de la cama, haciéndolo más fácil para él. Ron para encontrarlo por un tiempo. Iván, ¿qué pasó aquí? Harry miró a Iván que estaba sentado a la mesa. Solo estoy practicando el hechizo aquí. Iván se encogió de hombros, y luego dijo con una conciencia levemente culpable. Tal como ves, puede haber un pequeño accidente. Harry miró a Ron, quien se metió debajo de la mesa y estaba tan avergonzado por el ratón que no había encontrado nada, sintió que el accidente no fue para nada pequeño, por lo que finalmente suspiró impotente. Entonces podríamos tener que atrapar ratones toda la noche. Afortunadamente, la situación final no fue tan mala como pensaba Harry. Después de que las 3 personas se agitaran por un tiempo, Iván, quien recordaba que era un mago, aprovechó la oportunidad para usar la maldición levitante para flotar Scavard, que planeaba esconderse debajo del libro, y el libro y el ratón para flotar, y la farsa finalmente se calmó. En los días siguientes, Ron estuvo de mal humor durante varios días. Después de la pérdida de Iván Lee, naturalmente tuvo que disculparse y compró algunos frijoles de varios sabores como un grano de repuesto para Zebra. Además, Harry lo persuadió. Ron no aguantó. A la salpicadura más. Vale la pena mencionar que Hermione, quien se enteró, se burló sin rodeos de Ron por tomar un ratón más importante que un amigo. Los dos también se pelearon. Como resultado, Ron casi no se enojó. Por Shaban, Ron también se preocupaba cada vez más, e incluso se lo llevaba a clase. De vez en cuando, siempre sentía que alguien quería hacerle daño a su ratón. Por otro lado, Iván continuó viviendo una vida de salón de clases, biblioteca, dormitorio a las 3 en punto y una línea. Leyó algunos libros básicos y apenas tuvo la oportunidad de usar la tarjeta de experiencia Shueva nuevamente. Días, el dominio de los hechizos de Iván ha mejorado mucho. Esto hizo que el profesor diera una calificación más alta que antes en clase. Excepto el profesor Vince, que enseña historia, solo da evaluaciones generales cada vez. En otras clases, Iván tiene un buen historial. Especialmente en las clases de hechizos y transformación, porque la transformación y los hechizos flotantes de Iván se han abierto paso con éxito al segundo nivel. Una vez se deformó una tabla, incluso un poco más rápido que Hermione, y tanto Harry como Ron quedaron atónitos.
Pero si desea actualizar, no será tan fácil, porque cada vez que el nivel del hechizo aumenta en un nivel, la competencia requerida para la próxima actualización duplicará la de la última vez. Además de estudiar, Iván también está buscando un lugar en la Casa de los Menesteres como un lugar para probar el poder del hechizo en el futuro. Siempre es un inconveniente en el salón de Gryffindor. Es una pena que después de leer el original durante tantos años, Iván no lo recordara durante mucho tiempo, solo que estaba enfrente de un tapiz, por lo que no lo encontró durante varios días. No fue hasta el viernes de la segunda semana cuando Harry recibió la carta de invitación de Hagrid que la vida normal de Iván se rompió. Por supuesto, hay buenas y malas noticias. La mala noticia es que tienen que tomar 2 lecciones de pociones con Slytherin este viernes. Sería bueno si pudiera saltarme esta mañana. Snape, el profesor de la clase de pociones, es el decano de Slytherin. George me dijo que tengamos cuidado. En el pasillo del pasillo, Ron e Iván hablaron sobre los chismes que habían escuchado de sus 2 hermanos mayores, y no se olvidaron de alimentar el lugar de la mano derecha. No es así. La profesora McGonagall también es la decana, no he visto su favoritismo, respondió Hermione. No soy el único que piensa eso, muchos Gryffindors de alto nivel lo dicen. Ron desdeñó mucho la retórica de Hermione. Y se volvió hacia Harry y Ginny en su lugar. Dijo Fan. ¿Crees que este es el caso? El profesor Snape ha estado oscuro todo el día. Incluso hay rumores en la escuela de que el profesor Snape era un mago oscuro. Al hablar de los rumores, Ron obviamente bajó la voz para no ser escuchado por otros. Imposible, el profesor Dumbledore no permitiría que un mago oscuro viniera a la academia. Harry negó con la cabeza. Aunque Harry sintió que al profesor Snape, quien enseñó la clase de pociones, parecía no gustarle en el banquete al comienzo de la escuela, pero en los últimos días en la escuela, enseñar a los profesores en varias materias ha sido bastante bueno. No importa lo malo que sea Snape, no saldrá mal. Hermione también asintió una y otra vez, y Ron no tuvo más remedio que girar la cabeza para mirar a Iván. En este momento, Iván estaba sosteniendo un frijol de varios sabores y bromeando con Scully. Cuando escuchó a algunas personas hablar, miró a Harry y dijo: La aguja del profesor Snape no está apuntando a Gryffindor, no lo sé, pero debe estar apuntando a nosotros. En este punto, Iván también está un poco deprimido, es imposible para él obtener una excelente evaluación en la clase de Snape. Después de todo, amo la casa y el cuervo, y odio la casa y el cuervo. Incluso si Snape le diera una mala crítica después de la clase, Iván no se sorprendería. Harry fue visto por Iván de manera un poco inexplicable, realmente no entendía a qué se refería Iván. ¿Estás diciendo que el profesor Snape odia a Harry? Hermione frunció el ceño, adivinando lo que Iván estaba pensando por la mirada a Harry antes. Iván admiró el tacto de Hermione en su corazón, pero no podía decir la verdad, así que negó con la cabeza. Soy escéptico, ¿no crees que el profesor Snape se ve algo mal cada vez que mira a Harry? No olvides pasar por Patreon para capítulos completos. Subo novelas casi diario más que en YouTube.